Nathaniel se encontraba en el centro de la sala de la gala de negocios, rodeado de rostros familiares, todos ellos influyentes en el mundo empresarial de Nueva York. Las luces brillantes y el sonido de copas brindando creaban un ambiente de celebración, pero para él todo parecía un decorado vacío. Vestido con un traje a medida, lucía impecable, pero en su interior se sentía como un extraño en un mundo que, a pesar de su éxito, no le ofrecía ningún sentido de pertenencia. «Nathaniel, qué bueno verte», Component Placement, exclamó un hombre de mediana edad, acercándose con una sonrisa amplia. Era Jonathan, un viejo conocido de la industria. «¿Cómo te va con el nuevo proyecto de inversión?» «Va bien, gracias», respondió Nathaniel, forzando una sonrisa. A medida que la conversación avanzaba, su mente divagaba, preguntándose si alguna vez podría experimentar una conexión genuina con alguien. Las conversaciones eran siempre superficiales, centradas en cifras y logros, pero en el fondo se sentía solo. Se apartó un momento del bullicio y se dirigió hacia la terraza, buscando un respiro en el aire fresco de la noche. Mientras contemplaba la vista de la ciudad iluminada, un grupo de risas interrumpió su ensimismamiento. Observó a un grupo de jóvenes disfrutando de la noche, y un profundo anhelo lo invadió. ¿Es esto lo que se siente estar vivo?, pensó. Justo en ese momento su teléfono vibró, sacándolo de su trance. Era un mensaje de su asistente, recordándole la próxima reunión. Con un suspiro, se dio la vuelta y se adentró de nuevo en el bullicio. Al día siguiente, sintiendo una necesidad de escapar de su rutina habitual, Nathaniel decidió dar un paseo por el parque cercano. Era un lugar que solía visitar para despejar su mente, aunque rara vez lo hacía en compañía de otros. Los niños jugaban, las parejas paseaban de la mano, y él observaba en silencio, sintiéndose como un espectador en un mundo lleno de vida. Mientras caminaba por un sendero, un pequeño figura llamó su atención. Era un niño de la calle, con ropas desgastadas y una mirada que destilaba una mezcla de inocencia y dureza. Se detuvo, sintiéndose atraído por la curiosidad del niño. «Hola», dijo el niño, acercándose con cautela. «¿Por qué pareces tan triste, señor?» Nathaniel se quedó sorprendido por la pregunta directa. «No estoy triste, solo pensativo», respondió, intentando ofrecer una sonrisa. El niño lo miró fijamente, como si pudiera ver más allá de la fachada que él mismo había creado. «Tienes una marca en la muñeca», observó el niño, señalando con un dedo su muñeca izquierda. «¿Te la hicieron cuando eras pequeño?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Nathaniel miró su muñeca, donde una pequeña marca, casi imperceptible, permanecía oculta bajo el traje. «Sí, es una marca de nacimiento», murmuró, sintiendo una extraña conexión con el niño. «¿Por qué preguntas eso?» «Solo pensé que a veces las marcas cuentan historias», respondió Leo, con una madurez inusual para su edad. «Como las de mi papá. Él siempre decía que las marcas son señales de lo que hemos vivido». Nathaniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca había considerado su marca como parte de su historia, y sin embargo, las palabras del niño le hicieron cuestionar su significado. «¿Y qué historia cuenta la tuya?», preguntó intrigado. «¿Que aún no he encontrado mi lugar?», dijo Leo, encogiéndose de hombros. «Pero estoy buscando». Ambos permanecieron en silencio por un momento. El ruido del parque de fondo parecía desvanecerse. Nathaniel, por primera vez en mucho tiempo, sintió una conexión genuina con alguien, un hilo de comprensión que lo ató a ese niño. Sin saber por qué, una chispa de curiosidad lo llevó a querer saber más sobre la vida de Leo y, a la vez, sobre su propia historia. Mientras se despedía del niño,
Nathaniel sintió que algo había cambiado en él. —¿Puedo verte de nuevo? —preguntó, sintiéndose un poco ridículo. Leo asintió, su rostro iluminándose con una sonrisa genuina. —Claro, siempre estoy aquí. Solo busca las marcas —respondió el niño, antes de desaparecer entre la multitud. Nathaniel se quedó mirando en la dirección en la que Leo había ido, sintiendo un impulso inesperado de investigar más sobre su propia historia, sobre su familia. La vida que había llevado hasta ahora, marcada por el éxito y el lujo, parecía insuficiente. Algo dentro de él había despertado, y no podía ignorarlo. Nathaniel se sentó en su lujosa oficina, rodeado de los ecos de una vida que, a pesar de su éxito, parecía vacía. La imagen de Leo, el niño de la calle con la marca de nacimiento en la muñeca, no salía de su mente. Era como si aquella observación inocente hubiera encendido una chispa en su interior, una que lo empujaba a buscar respuestas. Con un suspiro profundo, tomó su teléfono y marcó el número de los servicios sociales de la ciudad. Servicios sociales. ¿En qué puedo ayudarle? Respondió una voz joven al otro lado de la línea. Hola, soy Nathaniel Hart. Estoy buscando información sobre un niño que se llama Leo. Quisiera saber más sobre su situación familiar, dijo Nathaniel, intentando sonar seguro a pesar de la inquietud que sentía. Un momento, por favor. Hubo una pausa, y Nathaniel sintió como el ruido de la ciudad se desvanecía a su alrededor. Gracias por esperar. Leo tiene un historial complicado. Su padre ha estado en problemas con la ley en varias ocasiones. ¿Es usted un familiar o un tutor legal? No, no soy ninguno de esos. Solo estoy interesado en ayudarle, en entender su situación, respondió Nathaniel, sintiendo que cada palabra lo acercaba a un abismo que no sabía si estaba listo para enfrentar. Entiendo. Sin embargo, la información que puedo proporcionarle es limitada debido a las regulaciones de privacidad, explicó el asistente. Nathaniel sintió un leve desánimo. Puedo recomendarle que se ponga en contacto con alguna organización que trabaje con niños en situaciones de riesgo. Ellos podrían tener más acceso a la información que busca. Gracias, murmuró Nathaniel, sintiendo que ese diálogo solo había aumentado su confusión. Tras colgar, se preguntó qué pasos seguir. Había algo en Leo que lo llamaba, algo que resonaba con su propia historia. Necesitaba respuestas y no podía detenerse aquí. Decidido a profundizar en su propia historia, Nathaniel recurrió a un amigo de confianza, un investigador privado que había ayudado a otros en el pasado. Se reunió con él en una cafetería elegante, donde el aroma del café recién hecho llenaba el aire. El investigador, un hombre de mediana edad llamado Mark, le escuchó atentamente mientras Nathaniel le relataba su historia. Así que quieres saber sobre tu pasado adoptivo. Es un camino complicado, pero puedo acceder a registros de adopción y familias en busca de información, dijo Mark, tomando un sorbo de su café. Lo haré, pero ten en cuenta que esto puede abrir viejas heridas. Estoy preparado para lo que venga, respondió Nathaniel, con una determinación que lo sorprendió a sí mismo. Quiero entender de dónde vengo, y tal vez eso me ayude a entender a Leo. Mark asintió y comenzó a tomar notas. Te contactaré en cuanto tenga algo, pero no olvides, esto puede ser más complicado de lo que imaginas. Mientras Nathaniel se alejaba de la cafetería, su mente estaba en un torbellino de pensamientos. La idea de ser hijo de alguien que había desaparecido lo llenaba de inquietud. Y si Leo estaba vinculado de alguna manera a su historia, las conexiones se volvían aún más intrigantes. Días después, recibió una llamada de Mark. Nathaniel, he encontrado algo sobre tu adopción.
Parece que fuiste adoptado a una edad muy temprana, y hay registros de que tu madre biológica desapareció sin dejar rastro. No sé más en este momento, pero seguiré investigando. El corazón de Nathaniel latía con fuerza. ¿Qué significaba todo esto? Se sentía más perdido que nunca, pero al mismo tiempo, una parte de él se sentía viva, como si por fin estuviera en el camino correcto. Con el corazón acelerado, decidió que ya era hora de conocer mejor a Leo. Había algo en el niño que lo había tocado de una manera que nunca había experimentado. Así que, con nerviosismo y emoción, se acercó a un pequeño restaurante en el barrio donde había visto a Leo por primera vez. Cuando Leo llegó, sus ojos se abrieron de par en par, llenos de sorpresa. ¿Tú de nuevo? ¿Por qué me has invitado a comer?, preguntó el niño, un poco desconcertado. Quiero conocerte mejor, Leo. Hay mucho que creo que podemos compartir, respondió Nathaniel, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Compartir? ¿Como comida? Leo sonrió, pero sus ojos mostraban una curiosidad genuina. Sí, pero también historias. Quiero saber más sobre ti, dijo Nathaniel, sintiendo que por primera vez estaba construyendo un puente hacia alguien que realmente le importaba. Está bien, aceptó Leo, aunque su expresión mostraba que aún no estaba del todo seguro de lo que estaba sucediendo. Nathaniel sonrió, sabiendo que este era solo el comienzo de algo inesperado y profundo. Nathaniel observaba a Leo mientras se servían los platos en la mesa del pequeño restaurante. El niño, con su cabello revuelto y su mirada curiosa, parecía un poco nervioso, pero al mismo tiempo había una chispa de entusiasmo en sus ojos. Nathaniel no podía evitar sonreír. Era extraño sentir esta conexión con alguien que, a primera vista, parecía ser tan diferente de él. Lo que había comenzado como una simple curiosidad se estaba transformando en algo más profundo. Así que, Leo, empezó Nathaniel, rompiendo el silencio mientras se acomodaba en su silla. Cuéntame más sobre tu vida en la calle. Leo miró hacia abajo, jugueteando con los dedos mientras reflexionaba. Es complicado, comenzó, su voz casi un susurro. A veces es difícil encontrar comida, pero hay momentos en que, cuando el sol brilla, me gusta correr y jugar con los otros chicos. Pero mi padre, él siempre decía que algún día tendríamos una vida mejor. Nathaniel sintió un nudo en el estómago. ¿Y qué pasó con tu padre, Leo? ¿Por qué no está contigo ahora? El niño levantó la mirada y sus ojos se llenaron de tristeza. No lo sé. Un día estaba allí y al siguiente desapareció. Siempre hablaba de irse a un lugar donde no tuviéramos que preocuparnos, donde pudiéramos ser felices, pero nunca llegamos allí. Eso suena muy duro, dijo Nathaniel, sintiendo una oleada de empatía. ¿Te gustaría que te ayudara a encontrarlo? ¿De verdad? Leo parecía incrédulo. ¿Por qué querrías ayudarme? Porque creo que todos merecen una segunda oportunidad, respondió Nathaniel, sintiendo que cada palabra era sincera, y me gustaría saber más sobre ti y tu historia. Quizás juntos podamos encontrar respuestas. Leo sonrió tímidamente, y Nathaniel sintió que había logrado romper una pequeña barrera. El almuerzo continuó con más conversaciones, donde Leo compartió anécdotas de su vida, llenas de risas y momentos de tristeza. Nathaniel escuchó con atención, sintiéndose cada vez más conectado con el niño. Era como si Leo, sin saberlo, estuviera llenando un vacío que había estado presente en su vida durante tanto tiempo. Pero a medida que la comida avanzaba, Nathaniel comenzó a sentir un ligero escalofrío en la nuca. Algo no estaba bien. Era la primera vez que se preocupaba por alguien más, y ese sentimiento lo inquietaba. «Leo», dijo Nathaniel, tomando un sorbo de agua para calmarse.
¿Hay algo más que debas contarme sobre tu padre? ¿Alguna razón por la que crees que podría haber desaparecido? El niño se quedó en silencio por un momento, sus ojos recorriendo la habitación como si buscara respuestas. A veces escuchaba cosas, conversaciones sobre problemas. No sé exactamente qué, pero creo que estaba metido en cosas malas. Me decía que tenía que cuidarme, que debía ser fuerte. Nathaniel se sintió abrumado por la revelación. ¿Cosas malas? ¿Te refieres a problemas con la ley? Leo asintió lentamente, su expresión grave. Sí, pero él siempre decía que lo hacía por nosotros, por asegurarse de que tuviéramos un futuro. A mí me gusta pensar que algún día volverá, que me llevará a ese lugar mejor. Nathaniel sintió que su corazón se apretaba al escuchar esas palabras. La esperanza de Leo resonaba en su interior, tocando una parte de él que había estado adormecida durante años. Sin embargo, también había una sombra de preocupación que empezaba a crecer dentro de él. Leo, quiero que sepas que haré todo lo posible para ayudarte, prometió, sintiendo una determinación que nunca había sentido antes. Pero mientras la conversación continuaba, una sensación inquietante empezó a invadir la mente de Nathaniel. A medida que se adentraba más en la vida de Leo, la oscuridad que había estado acechando en las sombras parecía acercarse. Su móvil vibró en el bolsillo y al mirarlo, se dio cuenta de que había recibido un mensaje anónimo. «No te metas en esto, Nathaniel. Es peligroso». Su corazón se aceleró y miró a Leo, quien seguía hablando, ajeno a los peligros que se avecinaban. Nathaniel sabía que había cruzado una línea y que la vida del niño estaba más entrelazada con la suya de lo que jamás había imaginado. ¿Qué había hecho al ofrecer su ayuda? La seguridad de Leo ahora dependía de sus decisiones, y una parte de él se preguntaba si realmente estaba preparado para enfrentar lo que venía. Nathaniel se sentó en su elegante oficina, rodeado de documentos y fotografías que había recopilado en su búsqueda de la verdad. Las luces de la ciudad brillaban a través de los grandes ventanales, pero a pesar del resplandor, su mente estaba oscura y llena de incertidumbres. Había decidido contratar a un detective privado, un paso que nunca pensó que daría. Sin embargo, la conexión que había sentido con Leo lo empujaba a desenterrar su propio pasado, un pasado que había permanecido oculto durante años. Justo en ese momento, su teléfono sonó. Era el detective, un hombre de mediana edad con una voz rasposa pero segura. «Nathaniel, he encontrado información sobre tu madre biológica. Quiero que vengas a mi oficina para discutirlo». Nathaniel sintió que el corazón le latía con fuerza. «Voy en camino», respondió, sin dudar. Al llegar a la oficina del detective, se encontró con un ambiente austero, lleno de carpetas y documentos esparcidos por doquier. «Gracias por venir», dijo el detective, señalando una silla frente a su escritorio. «La información que encontré es delicada». Nathaniel se sentó, sintiéndose cada vez más ansioso. «Tu madre estuvo involucrada con un grupo criminal en los años 90», comenzó el detective, mientras revisaba algunos papeles. Era una organización peligrosa que operaba en la ciudad. La mayoría de sus miembros eran conocidos por sus actividades ilícitas. Nathaniel escuchaba atentamente, sintiendo cómo una sombra de su pasado comenzaba a tomar forma. «¿Y qué pasó con ella?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Parece que se alejó de esa vida, pero no hay registros claros de su paradero después de un tiempo. Lo que sí sé es que fue vista por última vez en compañía de un hombre que también estaba vinculado a esa organización». Nathaniel frunció el ceño.
Esto no puede ser cierto, murmuró, sintiendo una mezcla de incredulidad y temor. El detective le pasó un documento. Era una fotografía de su madre, una mujer joven con una mirada intensa que resonaba con una extraña familiaridad. Ella se llamaba Elena. Según los informes, se preocupaba por un niño, pero no se sabe si ese niño era tú. Nathaniel sintió un nudo en el estómago. ¿Era posible que su madre hubiera estado en peligro y que él nunca lo supiera? ¿Hay alguna conexión entre mi madre y Leo?, preguntó de repente, recordando la inocente observación del niño. Lo siento, pero no tengo información que lo confirme, respondió el detective, con una mirada comprensiva. Pero hay algo más que debes saber. Nathaniel contuvo la respiración. ¿Qué es? El detective se inclinó hacia adelante. Parece que la organización ha estado intentando recuperar a algunos de sus antiguos miembros. Tu madre pudo haber tenido enemigos que todavía están activos. Nathaniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Significa eso que Leo también está en peligro? Es posible, dijo el detective, asintiendo gravemente. Debes actuar con cautela. Si decides ayudar a ese niño, podrías estar metiéndote en un asunto mucho más complejo de lo que imaginas. Nathaniel se levantó de la silla, sintiendo que el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros. No puedo dejar a Leo solo en esto, afirmó con determinación. Debo protegerlo. El detective lo miró con respeto. Es una decisión valiente, pero necesitarás más que solo buenas intenciones. Te aconsejo que te prepares para lo que pueda venir. Nathaniel asintió, sintiendo que cada vez estaba más enredado en un destino que apenas comenzaba a comprender. Regresando a su oficina, sus pensamientos giraban como un torbellino. Se dio cuenta de que su historia personal estaba entrelazada con la de Leo de maneras que nunca había imaginado. La vida que había llevado, llena de lujos y superficialidades, parecía tan vacía en comparación con el vínculo genuino que había comenzado a formar con el niño. Debo encontrarlo, murmuró para sí mismo, decidido a no permitir que el pasado dictara su futuro. Leo necesitaba su ayuda, y él estaba decidido a no fallarle. Mientras se preparaba para salir, una oleada de determinación lo invadió. No solo estaba en juego la vida de un niño, sino también la suya propia, un viaje hacia la redención que apenas comenzaba. Nathaniel se sentó en su oficina. La luz tenue de la lámpara de escritorio iluminaba su rostro pensativo. La información que había recopilado sobre Leo y su padre era abrumadora. A través de sus investigaciones, había descubierto que el padre del niño no solo había sido un mero delincuente, sino que había formado parte de la misma organización criminal que había marcado la vida de su madre. La revelación lo dejó helado. ¿Cómo era posible que sus vidas estuvieran tan interconectadas? Con el corazón acelerado, decidió que era hora de actuar. No podía permitir que Leo cayera de nuevo en las garras de ese mundo oscuro. No puedo dejar que eso le pase, murmuró para sí mismo mientras se levantaba de la silla. Su mente se llenó de imágenes del niño, sus ojos llenos de esperanza a pesar de las circunstancias adversas. Nathaniel sabía que tenía que protegerlo a toda costa. Al día siguiente, se reunió con un grupo de detectives y oficiales de la policía que habían estado siguiendo el rastro de la organización criminal. En una sala de reuniones austera, Nathaniel expuso lo que había descubierto. El padre de Leo está involucrado en esto. Necesitamos actuar rápido antes de que se interponga en el camino de su hijo, explicó con determinación. Un detective, con una mirada de seriedad, asintió. Estamos al tanto de sus movimientos. Hemos estado esperando el momento adecuado para intervenir.
pero necesitamos su ayuda para atraer a Leo a un lugar seguro. Una vez que esté a salvo, podemos tomar acción». Nathaniel respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Lo haré», respondió con firmeza. «No puedo dejar que lo usen como una herramienta. Leo merece un futuro mejor». Los planes se llevaron a cabo rápidamente. Nathaniel contactó a Leo para invitarlo a una actividad que él había organizado. Un día de diversión en un parque de diversiones que había sido desinfectado y preparado por las autoridades. «Es una oportunidad para que los niños de la calle se diviertan un poco», dijo Nathaniel a Leo, quien pareció emocionarse con la idea. «¿De verdad? ¿Todos los niños podrán venir?», preguntó Leo, con una chispa de alegría en sus ojos. «Sí, todos están invitados. Será un gran día», aseguró Nathaniel, sintiendo su corazón latir con fuerza ante la idea de que, por primera vez, el niño podría disfrutar de algo normal y feliz. El día del evento, una multitud de niños llenó el parque. Nathaniel observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de felicidad y preocupación. La sonrisa de Leo iluminaba su rostro mientras corría de un lado a otro, riendo y jugando con otros niños. Pero Nathaniel sabía que el verdadero peligro aún acechaba. Esa tarde, mientras los niños disfrutaban de los juegos, un grupo de hombres apareció en el horizonte, con miradas amenazantes y una postura que dejaba claro que estaban allí con intenciones oscuras. Nathaniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin perder tiempo, se acercó rápidamente a Leo. «Leo, ven aquí, ahora», dijo Nathaniel, agachándose a la altura del niño, quien lo miró confundido. «¿Qué pasa, señor Nathaniel?», preguntó Leo con una mirada de inquietud. «Solo quiero que te quedes cerca de mí, ¿de acuerdo? Hay algunas personas que no deberían estar aquí», respondió Nathaniel, tratando de mantener la calma. Los hombres se acercaban, y Nathaniel sabía que debía actuar. Con un gesto, hizo una señal a los oficiales de policía, quienes se encontraban ocultos entre la multitud. En cuestión de minutos, la tensión se rompió. Los hombres fueron rodeados por la policía, y se desató un alboroto de gritos y confusión. «No dejes que se lleven a Leo», gritó uno de los hombres, su voz llena de rabia y desesperación. Nathaniel sintió una oleada de adrenalina mientras observaba cómo los oficiales luchaban por controlar la situación. «Es solo un niño», exclamó Nathaniel, mientras se colocaba frente a Leo, protegiéndolo con su propio cuerpo. «No lo tocarán». La confrontación fue rápida. Los hombres fueron arrestados, y Leo se quedó mirando, asombrado y un poco confundido. «¿Estás bien, Leo?», preguntó Nathaniel, tratando de calmar su propio corazón que latía desbocado. «Sí, estoy bien. ¿Pero quiénes eran ellos?», respondió el niño, con los ojos grandes como platos. «Personas que no tienen buenas intenciones, pero ya están fuera de juego. No tienes que preocuparte más», aseguró Nathaniel, sintiendo que la amenaza había sido contenida por el momento. Con la situación bajo control, Nathaniel sintió una profunda satisfacción. Había logrado proteger a Leo, al menos por ahora. Sin embargo, sabía que esta batalla apenas comenzaba, y que su conexión con el niño había abierto la puerta a una lucha mucho más profunda y personal. La historia de Leo y su propia historia estaban entrelazadas de maneras que nunca habría imaginado, y estaba decidido a luchar por el futuro de ambos. Nathaniel respiró hondo, sintiendo la tensión en el aire como si fuera una niebla densa. En medio de la oscura habitación donde se había llevado a cabo el rescate, el silencio ensordecedor fue interrumpido por el sonido de pasos firmes. Frente a él, su hermano, un hombre de mirada dura y gestos fieros, se erguía con una mezcla de sorpresa y desdén.
El reconocimiento fue instantáneo, un golpe en el estómago que dejó a Nathaniel aturdido. «Nathaniel, no puedo creer que seas tú», dijo el hombre, su voz resonando con incredulidad. «¿Por qué, Daniel? ¿Por qué te conviertes en esto?». Nathaniel replicó, su voz temblando entre la rabia y la tristeza. La revelación de que el hombre que tenía enfrente era su hermano biológico lo dejó sin palabras. Pero el instinto protector por Leo, el niño que había llegado a querer como a un hijo, lo empujó a mantenerse firme. «Esto no es lo que parece», dijo Daniel, pasando una mano por su cabello, un gesto nervioso que Nathaniel había visto demasiadas veces antes. «Solo quería asegurarme de que Leo estuviera bien. Siempre he querido lo mejor para él». «¿Lo mejor? ¿Es por eso que lo has mantenido en esta vida?». Nathaniel se dio cuenta de que la angustia en su pecho no solo era por Leo, sino también por la familia que nunca conoció. «No puedo dejar que lo uses, Daniel. No puedo permitir que tu vida lo arrastre a un mundo del que ya ha tenido suficiente». Daniel soltó una risa amarga. «¿Y tú, el gran Nathaniel, el millonario que juega a ser salvador? ¿Qué sabes tú de la vida en la calle? ¿Qué sabes de sobrevivir?». «Sé lo suficiente como para darte cuenta de que esto no es amor. Esto es control y miedo». Nathaniel respondió, con la determinación brotando en su voz. «No tengo miedo de denunciarte. No tengo miedo de lo que pueda pasar si eso significa proteger a Leo». La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Nathaniel sintió que el tiempo se detenía mientras la policía, que había estado esperando al otro lado de la puerta, se preparaba para entrar. En su interior sabía que debía actuar. La vida de Leo estaba en juego. «Espera», gritó Daniel, su semblante cambiando de arrogancia a desesperación. «No tienes que hacer esto. Somos familia. No puedes traicionar a tu propia sangre». «¿Familia?». Nathaniel se rió, pero no había humor en su risa, solo dolor. «La familia no se basa en la sangre, se basa en el amor y el respeto. No puedo ser parte de esto, no contigo». En ese momento, el sonido de las sirenas se hizo más fuerte, resonando en su mente como un canto de esperanza. En cuestión de minutos, los agentes de policía entraron en la habitación, seguidos de una oleada de luz que iluminó la oscura escena. Daniel, sintiendo que el final se acercaba, intentó protestar, pero fue rápidamente reducido y arrestado. Nathaniel observó cómo lo llevaban, sintiéndose desgarrado, pero al mismo tiempo aliviado. La verdad había salido a la luz, y con ella, la posibilidad de un futuro mejor para Leo. La escena se desvaneció en un torbellino de voces y luces, pero Nathaniel solo tenía ojos para el niño que había llegado a amar. Leo, con su mirada inocente y llena de esperanza, se acercó a él, y en ese instante, Nathaniel supo que había tomado la decisión correcta. «¿Estás bien, Nathaniel?», preguntó Leo, su voz suave y preocupada. «Estoy bien, Leo. Ahora estamos a salvo», respondió Nathaniel, agachándose para estar a su altura. «Voy a cuidar de ti. Prometo que nunca más estarás solo». Una sonrisa iluminó el rostro de Leo, y Nathaniel sintió que su corazón se llenaba de una calidez que nunca había experimentado. La verdadera riqueza, se dio cuenta, no estaba en su fortuna, sino en los lazos que estaba formando. La vida solitaria y superficial que había llevado ya no tenía sentido. Finalmente, tras una serie de trámites legales y consultas con expertos en bienestar infantil, Nathaniel logró adoptar a Leo. Juntos, comenzaron una nueva vida, donde la risa y el amor sustituían el vacío que había caracterizado su existencia anterior. La felicidad, pensó Nathaniel, se encontraba en cada pequeño momento compartido, en cada abrazo,
en cada mirada cómplice. Mientras miraban el horizonte desde la ventana de su nuevo hogar, Nathaniel comprendió que cada paso dado había valido la pena. Había encontrado su lugar en el mundo, y esa conexión familiar que tanto había anhelado ahora era su mayor tesoro. La vida, con todas sus complicaciones y sorpresas, había cobrado un nuevo significado: el poder de las conexiones humanas, la redención y el amor.